Que el Señor le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos otro domingo más con el deseo de aprender de la palabra de Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a iniciar como siempre. Estamos estudiando un tema muy especial. ¿Se acuerdan cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Cuál es? La santificación. La santificación. ¿Y en la santificación qué estamos viendo? Ahorita. Disciplinas, prácticas de la santificación, ¿verdad? Las disciplinas prácticas de santificación. ¿Cuántas hemos visto hasta el momento? Dos. ¿Cuáles son las dos que hemos visto? La primera es la oración. ¿Y la segunda es? No es leer la Biblia. ¿Cómo era la segunda disciplina de santificación? ¿Cuál era? El estudio de la palabra de Dios. Pero estudio de la palabra de Dios no es leer. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo la diferencia de que Jesús enseñaba escudriñar las escrituras y estudiar las escrituras no es leer? ¿Se acuerdan de eso? Vaya, entonces la segunda disciplina, ¿qué era? El estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios. Bueno, hasta el momento llevamos dos disciplinas. En la sesión anterior estudiamos que dentro de las disciplinas prácticas de santificación, está el estudio de la palabra de Dios. Y fundamentábamos esa disciplina en la enseñanza de las palabras de Jesús cuando dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y en la sesión aprendíamos la diferencia de lo que es escuchar la palabra de Dios, de lo que es ir a aprender de la palabra de Dios y de lo que es leer la palabra de Dios y lo que significa escudriñar. Es muy diferente. ¿Sí? Escudriñar la palabra de Dios es más que leer. Es más que solo ir leyendo cronológicamente un versículo tras otro. La disciplina consiste en estudiar de manera profunda los temas desde su origen hasta su final. Escudriñar, hermanos, es como escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrar un diamante, hasta encontrar una perla, hasta encontrar una joya, encontrar un tesoro. Es tener una línea en la que se va a seguir y en tener un punto de partida, pero indagamos en lo amplio y vasto del terreno de las Sagradas Escrituras, y mientras escarbamos ahí, encontramos momentos en los que es difícil el terreno, es difícil penetrar hasta encontrar el tesoro, pero cuando insistimos, oramos, pedimos dirección a Dios y nos volvemos a meter en su palabra, porque no nos importa qué tanto tiempo nos demoremos, no nos importa qué tanto escarbemos,
Escudriñar es desear profundamente llegar a la verdad, llegar a la comprensión, llegar hasta poder estar satisfechos de que todas nuestras dudas fueron suplidas. Eso es escudriñar. Cuando se trata de escudriñar la verdad es como un muro en donde la mentira se estrella. Comúnmente la mentira se desploma porque no tiene una base profunda. Pero la mentira siempre tendrá un intento arrogante de sostenerse ante la verdad. Somos llamados a cuestionar sin piedad todas las cosas, incluyendo la verdad. Pero hay algo que me encanta de la verdad. Y es que no importa qué tanto la cuestionemos, no importa qué tanto escarbemos, siempre, mientras más escarbemos, más base sólida encontraremos de que esa es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Por más que lo cuestionemos, por más que preguntemos, la verdad soportará cualquier tipo de cuestionamiento y dará respuesta a cualquier tipo de cuestionamiento. Hay algo que nos enseñaron con respecto a la Biblia y su doctrina, y es que nos enseñaron que debemos tener cuidado con las cosas que escuchamos, ¿verdad? Porque puede ser falsa doctrina. ¿Es así? Sí. Nos enseñaron supuestamente a tener el cuidado de la falsa doctrina cuando sonara diferente a lo que se nos enseñó. Así que nos metieron en la mente la idea de que todo aquello que no sea como lo que ellos nos dijeron, esa es falsa doctrina. El problema que yo encuentro en esto es que nunca nos enseñaron a cuestionar desde todos los ángulos lo que nos enseñaron. No nos enseñaron a probar si la doctrina que nos enseñaban resistía todo el ímpetu de cualquier cuestionamiento racional sincero. No un cuestionamiento absurdo, caprichoso, malvado, pecaminoso, sino un cuestionamiento sincero, preciso, real, que pruebe la fidelidad y la pureza de esa verdad. Eso no nos enseñaron. Pero nos enseñaron a señalar aquello que no sonaba como lo que nos enseñaron como falsa doctrina. Nos enseñaron a señalar como falsa doctrina aquello que no conocemos. Pero nunca nos explicaron que para decir que algo es falsa doctrina, yo debo conocer la verdad perfecta. Y eso implica mucho. El problema es que cuando señalamos algo como una falsa doctrina, eso implica de que esa enseñanza es una mentira. Y automáticamente, si yo o usted dice que eso es una falsa doctrina, eso debería de llevarnos a la responsabilidad de que yo sí sé la verdad. Si poseemos el conocimiento de la verdad, podemos defender bíblicamente esa verdad hacia donde sea que tengamos que llegar. Pero una cosa es simple. Podemos simplemente abrir nuestra boca y decir, eso es falsa doctrina. Pero otra cosa es pasar noches y noches enteras escudriñando la palabra del Señor para descubrir la verdad.
Luego de descubrir la verdad, podemos decir, eso es falso. Solo cuando escudriñamos profundamente la palabra de Dios es que podemos identificar a dónde está el error. Solo alguien que pasa con motores todo el día y día, cuando llegue un motor y tenga un ruido raro, vas a ver, este perno es. ¿Por qué? Porque todos los días pasa en eso. Pero yo no puedo ir a decirle, hermano Eugenio, fíjese que este perno es, si yo no paso con motores. ¿Me doy a entender? De la misma manera, hermanos, si no escudriño la palabra de Dios, ni siquiera voy a saber qué significa doctrina. Mucho menos voy a saber si es falsa. No debemos ser prontos a denunciar una enseñanza como falsa doctrina porque tenemos boca. Si denunciamos una falsa doctrina, debemos hacerlo desde una base sólida, concreta e inderrumbable, consecuencia de la misma palabra de Dios en un estudio profundo, no desde nuestra facilidad de decirlo. Es mucho más serio hacer una denuncia de falsa doctrina de lo que usted cree. Es mucho, mucho más serio. Por eso yo insisto en la importancia de la disciplina del estudio de la palabra del Señor, porque es importante. Es importante. No nos enseñaron a ser como los hermanos de Berea. Ellos tenían una disciplina de escudriñar la palabra del Señor, que escucharon que andaba uno que decía que era apóstol y se decía, es el apóstol Pablo. Pues los hermanos de Berea no se impresionaron por los títulos del apóstol Pablo, no se impresionaron por el estudio del apóstol Pablo. Eso no les garantizaba la suficiente seguridad para no cuestionar, ni indagar, ni preguntar en la Sagrada Escritura si era verdad lo que Pablo decía. La Biblia dice que ellos escucharon a Pablo, pero luego fueron a sus casas a revisar en las Sagradas Escrituras si lo que el apóstol Pablo decía estaba acorde a lo que Dios había dicho en su palabra. Donde hay personas que escudriñan la palabra de Dios en una iglesia, no cualquiera se sentirá maestro. Porque cuando se va a enseñar algo acerca de la palabra del Señor, no podemos enseñar algo a lo que a nosotros nos parece. Porque nuestra interpretación debe ser probada en la palabra misma de Dios. Para que nuestra enseñanza nunca esté fuera del marco de la absoluta gloria de Dios, debemos probar nuestra interpretación en su palabra. Amén. Si en algún momento nosotros predicamos enseñando algo en lo que damos mérito al hombre y la capacidad del hombre y elevamos eso a tal grado de dividir la gloria de Dios en partes, como que si fuese una parte para Dios y otra parte para nosotros, tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso ya no es la verdad. Toda la gloria es para Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la verdad? Debemos filtrar todo tipo de información por la palabra perfecta de Dios que Él ha revelado. Él se ha revelado en su palabra. Dios no ha necesitado científicos para que nos enseñen su palabra. Él no ha dado palabras inentendibles o incomunicables, no ha dado un léxico abstracto ni solamente un idioma. Su palabra está en todos los idiomas. Y todos podemos entenderlo. Amén. Él ha dejado su palabra y Él mismo es quien ilumina su palabra. Y Él hace que sea clara, sumamente clara, para que nosotros podamos entenderla
como nuestra luz y guía. Tenemos una gran ventaja en la disciplina del estudio de la palabra del Señor, porque Dios nos ha bendecido con maestros a lo largo de los años. Buenos maestros que se han parado firme en la brecha defendiendo la verdad de Dios, porque fueron personas que escudriñaron a través de los tiempos. La verdad siempre ha sido atacada. La palabra de Dios siempre ha sido atacada por más de 2000 años, y los temas de confusión en cuanto a la palabra de Dios han sido los mismos, no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Y ha sido cuestionada la verdad sin piedad. Y en respuesta a eso, Dios ha levantado hombres que escudriñan su palabra y defienden la verdad. Defienden la verdad. Gloria a Dios por eso. Dios ha revelado y despejado todas las dudas de su palabra por medio de personas que se han dedicado a escudriñar su palabra. Y gloria a Dios por eso. Así que Dios ha levantado maestros con amor, que desgastan su vida al servicio de Dios y su iglesia, escudriñando su palabra para poder llevar a los hijos de Dios a una comprensión más amplia, pura, sana, que estrictamente le da solo la gloria a Dios. Solo a Dios. Y solo a Dios la gloria. Necesitamos en nuestra vida abundar en el estudio de la palabra de Dios, porque es una muy importante disciplina práctica para nuestra santificación. Ahora vamos a estudiar la tercera disciplina práctica para nuestra santificación. Pero antes vamos a orar. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Porque tú nos estás alumbrando con tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, permítenos entrar a tu palabra y poder ver con claridad lo que tú deseas. Alúmbranos en esta disciplina de santificación que vamos a aprender. Ayúdanos a comprenderla y a poder obrar de acuerdo a lo que tú deseas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén. La tercera disciplina práctica de santificación, hermanos, es la adoración. La adoración. Tercera disciplina práctica de santificación es la adoración. Vaya conmigo a Evangelio de Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Jesús está hablando y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema de esos versículos es la adoración, ¿verdad? ¿Por qué creo que la adoración es una disciplina de santificación?
creo que aunque la iglesia cristiana contemporánea o nuestra iglesia hoy en nuestro tiempo, para ser específico, a nivel centroamericano, tenemos un tipo de adoración, a eso se le llama liturgia, tenemos un patrón formal de cultos, tenemos programas de cultos, y eso se convierte en costumbres, y las costumbres en tradición, y somos prácticos porque se hace todos los días, todas las semanas, y es siempre el mismo rol, el mismo patrón. Ahora, no quiero sugerir que hacemos malo con eso. No quiero decir que nuestros programas sean algo malo, sino o que sean una costumbre vacía. Lo que quiero decir es que creemos que seguir esa tradición, seguir asignando esos privilegios, es algo que relacionamos directamente a lo que es adoración. Pero a lo que quiero llegar con esto es que la adoración, hermanos, va mucho más allá que un culto. La adoración va mucho más allá que un culto. Lo que hacemos en el culto es una celebración colectiva en donde todos los que somos hermanos en la fe nos reunimos para presentarle culto a Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Dios ordenó que se le adorase, Él ordenó la forma y la manera en lo que se iba a hacer. Cuando se trata de la adoración, debemos ir al Antiguo Testamento para tener una referencia de cuál era la forma en la que Dios ordenó que se le adorara. No porque nosotros sigamos en el Antiguo Testamento, sino porque en ese ordenamiento, en donde Dios está estableciendo eso, podemos extraer de ahí concretamente los principios en los que podemos desarrollar nuestra adoración. Pero antes de comenzar a estudiar lo que implica la adoración, quiero que definamos qué es adoración. Adoración, hermanos, es un reconocimiento reverente de lo excelso y sublime de la grandeza de su ser. Vuelvo a repetirlo, adoración a Dios es el reconocimiento reverente de lo excelso y sublime de la grandeza del ser de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que se le construyera un tabernáculo. ¿Se acuerdan? Sí. Fue diseñado por Dios. Él dio sus medidas, Él dio su forma, Él dio los detalles, Él dio el arte, Él dio los materiales con los que se iba a trabajar en ese tabernáculo. Y eso indica que a Dios le importa el aspecto del lugar en donde sus hijos llegarán a adorarle. A Dios le importa cómo se ve el lugar en donde sus hijos llegarán a adorarle. Dios eligió la forma de cada uno de los detalles del tabernáculo, el templo, las telas, materiales, entre ellos estaba el oro, la plata, bronce, telas, colores. Incluso Dios eligió el aroma que se debía sentir dentro del tabernáculo. Detalles, ¿verdad? Él ordenó que en el tabernáculo, en toda su construcción, esa fuera una demostración preciosa de quién es Él y a quién se adora ahí. Él ordenó la manera en la que el sumo sacerdote debía vestirse. Él ordenó que el sumo sacerdote debía tener un pectoral con piedras preciosas en su pecho. Ordenó la forma en la que los sacerdotes iban a vestir, y no solo cómo iban a vestir, sino de la forma en la que ellos deberían ministrar dentro
del tabernáculo. Y ordenó cuál era la forma en la que todos los demás del pueblo serían partícipes de la adoración. Así que ya desde ahí podemos tener ciertos parámetros concretos y específicos en donde Dios incluye aspectos en la adoración. El centro de la adoración, hermanos, se basa en todo aquello que determina si Dios será honrado con lo que hagamos para Él. El centro de la adoración se basa en todo aquello que determina si Dios será honrado con lo que hagamos para Él. Y cuando hablo con lo que hagamos para Él, se refiere a todo, estando dentro del templo o fuera del templo. La adoración que Dios está presentando en el Antiguo Testamento comienza desde el aspecto en el que llamamos su casa. Si lo que decidimos que tenga nuestra casa es inferior, o para hacerlo así más entendible, si decidimos que lo que tenga la casa del Señor es inferior a lo que tienen nuestras casas, no estamos adorándole. ¿Fui claro? ¿Se entendió? Si lo que tenemos en nuestras casas es superior o se ve mucho mejor que la casa del Señor, no estamos adorando a Dios en su casa. Hermanos, ninguna de las casas era tan preciosa como lo era el tabernáculo de Dios. Hay cosas que deben hacerse de forma continua. Y era algo que Dios les ordenó a los sacerdotes. El sumo sacerdote tenía que presentarse ante Dios haciendo sacrificio. Debía tener agua en el lavacro. Debía haber ofrendas. Esto era continuo. No podía el lavacro quedarse sin agua, ni tampoco el tabernáculo sin ofrendas. Debía ofrecerse incienso para que hubiera olor dentro del tabernáculo. Debía haber fuego en el altar. Debía haber sacrificios vivos. No debían acabarse los panes sin levadura dentro del tabernáculo. Y los que ministraban dentro tenían que asegurarse que la luz del candelero no se apagara. Sé que todo esto puede ser referencia aplicable a nuestra iglesia y la forma en la que Dios espera que le adoremos. Y entre algunas cosas sería cómo luce nuestro templo, cómo se ve en nuestro templo. ¿Qué hay en él? ¿Cuáles son los utensilios que usamos para adorar a Dios, para llevar adoración a Dios? ¿Qué olor tiene la casa de Dios? ¿Cuál es la forma en la que nos vestimos cuando ministramos? Detalles, ¿verdad? ¿Qué tipo de sacrificio ofrecemos? O si por lo menos venimos con alegría a esa casa, aunque no traigamos sacrificio. Porque muchos hermanos ni siquiera le dan valor a que Dios tenga un tabernáculo donde pueden ir a adorarle. Pero a lo que quiero llegar es que la manera en la que Dios observa nuestra adoración no es superficial. Dios se fija en todos los detalles. Dios comienza a evaluar nuestra adoración desde las acciones de nuestro corazón antes de venir a su casa. Todo lo que usted haga antes de venir a la casa del Señor
a adorarle, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Creo que Dios se fijaba mucho en qué tipo de ofrenda le iban a dar. El cordero no iba a ser un cordero tuerto, golpeado, quebrado. Tenía que ser un cordero perfecto. Perfecto. Así que Dios se fija qué intención tenían sus hijos al llevar una ofrenda al templo. Se fija en los detalles. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero ir mucho más allá de eso. Dios ve todo lo que usted hace antes de ir a su casa a adorarle. Dios ve incluso la manera en la que se va a vestir. Dios se fija en los adornitos que las hermanas se ponen en su cabello para ir a adorarle. Dios se fija en la manera elegante que preferimos vestirnos para presentarnos ante Él. Dios la observa. Y cualquiera que lo hace con la intención que no sea agradar a Dios, sino que sea verse mejor que otro o compararse con alguien más, ese ni siquiera es cristiano. Porque ese no sabe a qué viene a la casa de Dios. Estamos hablando de adoración. Amén. Adoración de lo que nace en el corazón antes de presentarnos ante Él. Lo que quiero que entendamos es que creemos que hacemos todo lo que se hace dentro de la iglesia para adorar a Dios, ¿verdad que sí? Creemos que adoramos a Dios cuando cantamos. Creemos que adoramos a Dios cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, nos arrodillamos, nos levantamos nuestras manos, aprendemos reverentes su palabra. Creemos que estamos adorando a Dios, ¿verdad? Pero aún así, con todo eso, si eso fuera adoración, ¿de qué manera cantamos? ¿De qué manera estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué tipo de oraciones hacemos? Hemos estado viendo con respecto a la oración, ¿qué tipo de oraciones hacemos? Si las oraciones que hacemos son para que Dios haga su voluntad o que Dios obre a favor de nuestra voluntad, es diferente. Pero lo que quiero que entendamos, hermano, es que todo esto que mencionamos, o que he mencionado, cantar, estudiar la palabra de Dios, orar, aprender reverente su palabra, todo eso, podemos estar haciéndolo sin ni siquiera estar adorando a Dios. ¿Por qué? Podemos estar ahí porque simplemente nos gusta cantar. Hay gente a la que le gusta cantar. Y nos gusta que nos escuchen. Hay gente que le gusta que los escuchen. Vamos a empezar con los cantantes, con los que les gusta cantar. Puede ser que haya personas que estén cantando y no necesariamente están adorando a Dios. Puede ser que a ellos sí les guste cantar, que sí les gusta ser escuchados, porque hay algo ahí, es que nos hace sentir importantes. Nos hace sentir importante que nos soliciten que cantemos, porque somos egocéntricos. Nos gusta que nos escuchen, nos hace sentir divinos, amadores de nosotros mismos. Y cada vez que yo me subo a cantar consciente de que necesito ser visto por los demás, esa no es adoración.
no es adoración, aunque esté cantando para Dios. Estoy seguro de que esa adoración Dios no la recibe. Y podemos disfrazarlo como queramos disfrazarlo, podemos llamarlo ministerio, lo que sea que podamos llamarle. Esa adoración no es adoración de verdad. Es hipócrita, es falsa, no es adoración. Eso es en cuanto a cantar. Pero en cuanto a estudiar la palabra de Dios, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánta gente no estudia, se gradúa de institutos bíblicos solamente para hinchar su propio ego, pretendiendo sentirse superiores a los demás porque tienen un gran conocimiento, vanagloriosos, necesitados de atención y reconocimiento? Ven a los demás con una propia lupa. Ellos pesan a los demás en sus conocimientos como que si ellos fueran la autoridad para evaluar conocimiento. Alardean de sus estudios bíblicos. Piden que se les reconozca por los títulos. ¿Creen que Dios recibiría a un tipo de adoración de esa forma? ¿Sí me doy a entender a dónde quiero ir? Ahora vamos con la oración. ¿Cuánta gente no ora, se arrodilla y levanta sus manos haciendo oraciones para su propio beneficio, orando: Señor, quiero que tu voluntad se incline a mi voluntad, pero obra de la manera, Señor, en la que yo quiero que tú obres? Haz que todo pase como yo quiero que pase, pero yo te adoro, Señor. Quiero que si tú respondes mi oración, sea conforme a lo que yo quiero. Una pregunta, ¿esa es adoración? Y esto se hace dentro de la casa de Dios. Pongámonos a pensar. Si Dios está sentado en su trono y se inclina a ver a los cantantes, a los que están orando de esa forma y a los que predican de esa forma arrogante para ser vistos, ¿sería de su agrado esa adoración? Ahora llevemos el peso de esta evaluación a nosotros. ¿Qué es lo que Dios mira en mí cuando supuestamente yo vengo a adorarle? ¿Qué es lo que Él ve en mí? ¿Se sentirá como olor fragante mi adoración? ¿O ni siquiera se atrevería a verme? Hay algo que no quiero que se nos olvide, y es que la esencia de la adoración tiene que ver profundamente con sacrificio. Lo vuelvo a repetir, hermanos, y no quiero que se nos olvide. La esencia de la adoración tiene que ver profundamente con sacrificio. Lo vuelvo a repetir, sacrificio. Lo vuelvo a repetir, sacrificio.
¿Cuántas veces a la semana adoramos? Después de que hemos entendido a dónde va la adoración, ¿cuántas veces a la semana adoramos? ¿Cuántas veces a la semana nos acercamos a su casa a adorar? ¿Cuántas veces nos sacrificamos para adorarle? Seamos sinceros. ¿Nos importa la adoración? ¿Realmente nos importa? Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. La hermana Saray tiene otra versión por ahí. ¿Cómo dice esa versión, Saray? Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Que ustedes se presenten, ustedes mismos, como sacrificio. Así se debe adorar a Dios. Yo quiero que veamos algo importante en este versículo, y es que el apóstol Pablo no está ordenando. Él no está diciendo, yo les ordeno, no, tampoco le dice, como le dice a Pablo a Timoteo o a Tito, te encarezco, no le dice así, dice, os ruego. No es simplemente que él quiera que lo hagan, él está siendo específico, les dice, os ruego, no porque yo quiero, porque por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo les está diciendo, gente, si se supone que somos cristianos y reconocemos sus misericordias, yo les ruego que se presenten ustedes mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La manera en la que deben adorarle es en sacrificio. Debes presentarte tú de forma completa, entera, en sacrificio. Ahora vamos a las preguntas que son las importantes para comprender esto. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar Eliseo por adorar de verdad? Si la adoración es sacrificio, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar usted por adorar de verdad? ¿Sacrificaría su cuerpo? Porque quien lo está diciendo es el apóstol Pablo, que sacrificó su vida y entregó su cabeza por Cristo. ¿Estaría dispuesto usted a sacrificar algo? No digamos la vida, digamos algo para adorarle. ¿Sacrificarías tu tiempo, Eliseo, para adorarle?
¿Sacrificarías tu descanso para estudiar su palabra y adorarle? ¿Sacrificarías tu tiempo de televisión para estar con Él? Entonces, ¿a qué le llamamos adoración? Leímos en el versículo 2 cosas que Jesús busca, o que Dios busca, cuando Jesús habló y dijo que los que le adoren en espíritu y verdad. ¿A qué se está refiriendo Jesús con eso? Cuando está hablando de nuestra adoración en espíritu, se refiere a que nuestra adoración debe ser originada desde la plenitud profunda de nuestro ser. Hermanos, estamos hablando de un deseo genuino de adorarle. No hay otro motivo más importante que sea exaltar la grandeza de nuestro Dios con todo lo que hagamos. Se trata de nuestra vida. Cada día que yo abro mis ojos y respiro, debo adorar a Dios por ello. Si estoy en la mesa a punto de comer los alimentos que Él me proveyó, debo adorar a Dios por ello. Si estoy en el trabajo, debo adorar a Dios por ello. En mi trabajo he tenido momentos en los que he estado con Dios. Y es especial, hermanos. Es especial. Es hermoso. Adoración es que si estoy con mi familia en una reunión familiar, juntos, debo adorar a Dios por ello. Cuando se llega el momento de disponer mi vida para ir a su casa a adorarle, en mi corazón debo yo saber que estoy preparándome para ir a adorar a Dios. Voy a presentarme a mi Dios y voy a ir a adorarle. No hay otro motivo. Mientras me estoy alistando, mientras me estoy vistiendo, voy a ir a adorar a Dios. Y cuando llego a su casa, entro por sus puertas con acción de gracia para adorarle. Desde que comenzamos el culto, oramos, comenzamos a adorarle. Mientras estamos cantando, yo estoy adorándole. En nuestra iglesia acostumbramos un momento de adoración y le llamamos así porque ese es el tiempo en el que nos introducimos a una adoración personal. Ese es el espacio en el que contemplamos la maravillosa grandeza de Dios y nos rendimos a Él. Nos rendimos en un profundo temor y reverencia. Durante esos momentos hemos sentido que nuestros cuerpos se descompensan. Hay escalofríos, suben, bajan, impotencia ante su grandeza. Esa es adoración. Adoración es reconocer lo exaltado de su grandeza y nuestra inferioridad. Adorarle es sentir la grandeza de su amor y lo indignos que somos. Adorarle es saber que ni siquiera soy completamente consciente de sus misericordias, pero estoy ahí, postrado ante sus pies. Esa es adoración. Pero ¿qué es a lo que Jesús se refiere cuando habla de que nuestra adoración debe ser en verdad? Se está refiriendo a que debe ser sin hipocresía, sin mentira, sin falsedad, mucho menos de mala gana. Venir al culto sin un propósito de honrar a Dios no es adoración. Aunque cante, ore, ofrende y predique. Venir al culto para ser visto no es adoración verdadera.
Cuando nuestro motivo no es exaltar a Dios, siempre buscaremos nuestra propia exaltación. No debe verse una competencia en que si Dios debe ser exaltado y visto, o si también yo también debo ser exaltado y debo ser visto. Esa es una adoración hipócrita. Si yo me doy mucha más publicidad que la que le doy a Dios, eso es hipócrita. No es adoración verdadera. Siempre buscaremos exaltar al Señor. ¿Cuánta adoración falsa tenemos en la iglesia? ¿Cuánta adoración hipócrita hay en los que se creen grandes ministros? ¿Por qué es que ni siquiera saben qué es adoración y se creen adoradores? Hermanos, la gran mayoría de los supuestos grandes ministros, si se les quita la tarima, si se les quita el púlpito, si se les quita la plataforma, la publicidad, son inservibles en sus propias iglesias. No saben nada más que ser el centro de atención. No saben nada más que provocar que se les agrande el ego. Adoración falsa, mentirosa, hipócrita. No se necesita ser un supuesto ministro para entender que es una adoración falsa, mentirosa e hipócrita. La pregunta debe ser, ¿de qué forma adoro yo? Cuando decidí incluir la adoración en una de las disciplinas de nuestra santificación fue precisamente por esto. Porque he descubierto que Dios se deleita en la adoración verdadera de sus criaturas. Dios se deleita en la entrega plena de nuestro espíritu. Y no solo en la entrega plena de nuestro espíritu, sino en una entrega en verdad. La adoración no es una disciplina en nuestra vida. No es algo que estemos buscando a diario. ¿Cuántos creen eso? La adoración no es algo que estemos buscando a diario. Generalmente creemos que la adoración solamente es el momento de cantar coros de adoración. No. La adoración no simplemente es cantar coros, es entregarte en sacrificio vivo ante la grandeza aplastante de su gloria y su majestad. Es en donde contemplamos a Dios desde nuestra insignificante e indigna vida. Adoración es expresar en nuestras limitadas palabras el asombro y el temor reverente que tenemos al encontrarnos ante su santidad. Creo que necesitamos en nuestra vida, de nuestro caminar cristiano, hacer de la adoración una disciplina en la que podremos crecer hacia la conformación de Cristo, admirando su belleza, su santidad y la grandeza de su soberanía sobre nosotros. Cuando lo hagamos, hermanos, Él será nuestro Dios. Porque sabremos realmente a quién adoramos. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.